¿Cómo has visto tú el proceso? Porque yo Bueno, te he visto participar muy de cerca en programas políticos, hacer análisis permanente. ¿Cuál es tu sí, yo he impresión? sido uno de los más críticos de la actuación del jurado de ¿Ya? elecciones. No quiero negar con eso que el Congreso de la República, el Ejecutivo y otras instancias hayan tenido responsabilidad. Pero ya digamos, en el remate final, las actuaciones fatales, por ejemplo, del presidente del Jurado Especial de Lima, el señor Miranda, le mete el puntillazo final para deslegitimar un proceso, porque no solamente resuelve en contra de lo que ya había dicho el jurado de elecciones, que es última instancia, sino que alentó una candidatura que no tenía por qué beneficiarse de esta sobreexposición, y al final, que es la que resulta haciendo denuncias ante la OEA y ha llevado a estos pronunciamientos internacionales, entre ellos el del secretario general de este máximo organismo, el señor Almagro, que de modo desafortunado y sin violando el procedimiento, adelanta opiniones, dice juicios que echan una sombra a este proceso electoral. Yo creo que esto es algo que pudo evitarse, no era inexorable, ha sido esta inmadurez, incompetencia, por parte de gente que le ha quedado grande el proceso, y por otro lado la aplicación de un dispositivo legal, me refiero a la ley de dádivas, que más allá de sus buenas intenciones, no recordemos que el gran poeta Dante Alighieri en la Divina Comedia dice pues una frase célebre, ¿no? Que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Ok, hemos logrado quizás frenar esa desviación, por lo menos en lo público, pero se ha deslegitimado para amplios sectores de la población la validez de este proceso, en la medida que la gente cree que no ha habido equidad en la aplicación de la norma. Se la aplicaron a Acuña, pero no lo hicieron lo mismo con Keiko y con otros que aparentemente habrían incurrido en la misma falta, en la misma infracción. Esto entonces le echa sombras, y creo yo que sin llegar a constituir un fraude, sí son manchones que han ensuciado la arena electoral, y la verdad es que debiéramos tener más adelante una discusión de fondo para ver dónde está la causa de ello. Y no es como alguno dice que el Congreso no aprobó las leyes, las reformas, sino creo que hay algunas concepciones de aquellos que promueven las normas que se plasman especialmente en una ultraactividad por parte del ente electoral, o sea, un sobreprotagonismo que lo lleva pues a intervenir de cualquier manera y en cualquier momento, violentando algo que los amigos que nos escuchan entenderán. El proceso jurisdiccional es uno que tiene etapas que se cierran, que precluyen. Por ejemplo, uno tiene una etapa para aportar pruebas, y si pasó ese tiempo ya no se puede seguir aportando, por más que yo tuviera una prueba fundamental. Esto, que podría parecerle raro, se hace en aras a la seguridad jurídica, porque si yo considero que en cualquier momento puedo decidir intervenir de cualquier manera y en cualquier momento, pasa lo que hemos visto como cosa grotesca. ¿A qué me refiero? Recién el día de ayer al mediodía se ha sabido que la señora Keiko Fujimori era candidata final, porque hasta esa fecha cabía la posibilidad teórica de que el jurado dijera que su candidatura no pasaba por haber incurrido. O sea, a 48 horas del cierre de la campaña. Esto no sucede en ninguna parte. Eso es parte de ese activismo, pues, donde el jurado se asume la tarea de vigilarnos a todos, y decidir en última instancia sobre comportamientos que le llegan a conocimiento y actuar de oficio. Eso yo creo que tiene que ser corregido, porque no ayuda, me remito a los hechos, a la transparencia y a la confianza que debe tener todo proceso electoral. Ahora, Ángel, toda esta situación pone en tela de juicio o la legitimidad del gobernante que va a ser elegido. No creo que llegue a eso, no llega a eso, pero en un clima exacerbado, crispado, donde hay un sector muy importante de la población, casi un 50%, si no más, que por ejemplo ve con mucha aprensión que el fujimorismo retorne al poder luego de 20 años, y sobre todo a través de su hija, por más ayornamiento que haya logrado, evidentemente pues genera condiciones que no van a ayudar a la gobernabilidad en los próximos años o meses. Eso lo quiero decir. No es que estemos ante una ilegitimidad, no creo que hemos llegado a una situación final, al acabose, pero sí se han establecido manchas que complican la legitimidad y confianza que la población tiene que tener Ahora, en esa en sus línea que elecciones. trazas, ¿cuál crees que sea un posible escenario de segunda vuelta?
sin mencionar candidatos, pero digamos ya... Bueno, ¿cómo es? yo creo que es lo que más o menos, o sea, es claro de que la señora Fujimori va a participar en la segunda vuelta. Lo que también es claro de que la votación que tiene, siendo sólida, no le alcanza para ni ganar en primera vuelta, ni asegurar prima facie de que va a ganar holgadamente o con facilidad en la segunda. Esos son hechos objetivos. Y lo que también queda claro que hay dos candidaturas que están disputando palmo a palmo, punto a punto, el ingreso a la segunda vuelta. Sobre eso todavía vamos a tener que ver los próximos días. Sé que hay una mutación acelerada del voto, eso le podría favorecer a una de ellas, a la que está más insertada en el campo popular, la que tiene más arraigo en provincia, la que recoge la tradición democrática popular de la izquierda, y quizás por esa razón, sin afirmarlo, podría ser esa candidatura la que se alce con el triunfo y pueda ingresar a la segunda vuelta. Tendríamos una final femenina. Ahora, lo que te quiero decir, Ángel, ya que entramos a este tema, por ejemplo, una mera especulación, todo el mundo está especulando. En este momento hemos visto las redes que están inundadas de cifras de uno y otra, de uno y otro calibre. En realidad, se ha convertido en una feria de información que ya nadie sabe a ciencia cierta qué cosa es, ni que si es cierta o no, y todo el mundo pregunta cómo están las cosas. Pero esto nos lleva a lo siguiente. Estas normas que son vigentes, por ejemplo, que prohíben, ¿no?, el conocimiento de las encuestas, el conocimiento de la información que en este momento debería estar en manos del ciudadano para que sepa y esté muy informado, todavía pueden seguir manteniendo, son válidas a la luz de los hechos que estamos viviendo. No, yo creo que hay que revisar esas disposiciones porque otra vez la intención lleva a resultados peores que los que se quiere combatir. La intención es buena, que el electorado tenga la tranquilidad, el sosiego, una suerte de velo que le impida, digamos, ser inmune a las influencias. Mentira. Con la nueva tecnología de los medios de comunicación, el internet, los celulares y demás, millones de peruanos tienen acceso a la información, solo que la tienen sin ninguna garantía, claro, deformada, alterada, y nos enteramos de la peor manera. Mejor sería, si queremos, bajo ciertas reglas, que las encuestadoras hagan sus encuestas pues bajo los parámetros adecuados, y no ahora que hay chismes y cifras para cualquier tipo, y campañas psicosociales para amedrentar a la gente en el sentido de que un determinado resultado tendría un sentido catastrófico para el país y por lo tanto inducen a votar por otro que podría efectivamente cambiar esta situación. Yo creo que eso no debe en absoluto pasar. Creo que la experiencia debe mostrarnos que no se puede dar una pelea legal contra el avance tecnológico y es mejor sincerar. Y si la gente tiene cómo informarse, mejor que lo hagamos pues por la legal, por los métodos abiertos y no a través de los caminos subterráneos, ¿no? Ángel, yo tengo una inquietud que me gustaría diera lugar a un comentario tuyo. Mira, en el periodo constitucional que termina, los congresistas del Partido Malista constituyeron una mayoría y han terminado liquidados. Esa primera vuelta apoyó el programa del equipo de Ciudadanos por el Cambio, Partido Nacionalista, sí, Xiomi Lerner y compañía, que era la gran transformación. Pero luego la victoria se produce con una agenda distinta, el tema de la hoja de ruta. Considerando esta experiencia, ¿cómo ves tú el futuro de la relación entre un Congreso por cuyas características, te pregunto, me gustaría que comentaras, y las dos posibilidades en el Ejecutivo? Bien, yo creo, hay que decirlo con claridad, no de ahora, sino ya de tiempo atrás, hay una constante, y es que el fujimorismo se ha alzado con parte del poder. O sea, el poder legislativo para algunos, el primer poder del Estado, a partir del 28 de julio va a estar decididamente en manos del partido de la señora Fujimori. Ya sea que alcance la mayoría absoluta, que es difícil, ya sea que lo haga a través de una alianza con cualquiera de los otros grupos pequeños que sin duda van a prestarse para ello. En consecuencia,
hay ya el parte del Estado, de la estructura gubernamental, ya está en manos de un sector político. Falta definir el Ejecutivo, que es muy importante también, y creo que ahí hay los dos escenarios. Evidentemente, si gana la señora Fujimori, va a tener una amplísima mayoría para gobernar de modo muy holgado, no tendrá problemas mayores en la aprobación de las leyes que quiera presentar. Y si ganara las otras alternativas, evidentemente va a tener que entrar a una negociación muy complicada para poder efectivamente sacar adelante la gobernabilidad. Y yo quiero recordar que cuando ha habido estas tensiones muy duras entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, tú, Manolo, recordarás, no lo recuerdan muchos amigos que nos escuchan, pero nosotros sí recordamos los años 60, esa configuración en la cual el poder Ejecutivo estaba en manos de Acción Popular con Belaúnde a la cabeza y el Congreso en manos de la coalición nacional, ¿no? Que la alianza APRO-UNA, la coalición APRO-UNA, y bueno, esa tensión llevó a que algunas veces se paralizara la vía congresal y terminó con un incidente, el tema de la página 11 en torno al petróleo, que provocó la irrupción militar el 3 de octubre del año 68 y entonces la terminación de la democracia por un largo periodo. No quiero repetir, no quiero ser agorero, pero ese escenario de amplia contradicción podría perfectamente repetirse ahora. En las otras anteriores, el partido de gobierno, aunque no ha tenido la mayoría, ha sabido hacer las alianzas necesarias para mantenerse con holgada mayoría. Inclusive el partido del señor Humala ha mantenido el control del Congreso, salvo el último año que errores groseros por parte de la señora Nadine, hay que decirlo, llevaron a que se fracture su bancada y en consecuencia, lógicamente, perdía la mayoría. Pero de no haber cometido estos errores groseros, la señora Nadine, que se cree muy lista políticamente, quizás hubieran también mantenido el último año el gobierno, cosa que, por cierto, no tiene por qué causar ningún desastre, porque el señor Iberico ha sido una persona que en su performance le ha puesto a baños tibios y en ningún momento ha puesto al Congreso en una beligerancia que pueda amenazar la gobernabilidad del país, ¿no? Claro, que había bancadas clarísimas también que no tenían ni esa intención, ¿no? Y pese a todo, le han tratado de dar una, como tú dices, estabilidad al gobierno, aunque el gobierno parece que no se dejaba ayudar tampoco y no se deja ayudar. Ahora, en esa perspectiva, Ángel, por ejemplo, ¿qué posibilidad tienen, ¿no?, de que las bancadas que van a ser electas a partir de mañana, ¿no?, tengan la solidez suficiente, ¿no?, y puedan mantenerse unidas, no se fraccionen? Bueno, yo creo que la bancada fujimorista ya demostró en la anterior, en el periodo que está terminando, haber logrado una disciplina importante que ha hecho de su bancada no solamente un todo unitario, sino un todo que ha llevado la voz cantante en el Congreso. Creo que eso no tendría por qué verse ahora perjudicado, más aún si son gobierno. Eso. Dos, creo que la bancada, digamos, del Frente Amplio, para decir así, más allá de sus diferencias, no tendría ninguna razón para quebrarse, sobre todo si va a tener un adversario tan definido como es justamente, claro, tiene elementos de unidad. Quizás el APRA, yo creo que va a tener que hacer lo propio si es que quiere remontar. El APRA va a tener una si es que logra pasar la valla, por cierto, yo creo que lo va a hacer, va a tener una representación que dentro de su proceso de rehabilitación, reconstrucción en la era post-García, hay que hablar de la era post-García, yo digo que va a tener que afirmar una identidad y no creo que le convenga perderse en vericuetos y alianzas con el gobierno. Quizás el grupo que esté más dispuesto a pactar con el gobierno, por lo menos algunos de ellos, es el conglomerado de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, que la vez pasada no tuvo ningún problema en decir que el gobierno de Fujimori era el mejor de todos y apoyó decididamente a su hija en la segunda vuelta. Creo que ahí los vasos comunicantes están abiertos, por eso que una final entre ambos, yo la verdad tendría mucha dificultad para distinguir en qué consiste la diferencia. Claro, hay marcas, hay personas, hay rostros, hay estilos, pero en el programa gubernamental, en lo que hay que hacer, yo no vería ninguna diferencia. Yo puedo afirmar,
coincidiendo con otros, de que el señor Kuczynski haría una suerte de fujimorismo sin Fujimori. Y yo no estoy seguro si el electorado solamente quiere cambiar rostros, estilos y nombres, y no también cambiar modelos, no cambiar formas de gobernar, que lamentablemente en estos años de vigencia de la democracia, si bien han continuado un ritmo de desarrollo que hay que reconocer el lado positivo, también es cierto que han mantenido a un importante sector de la población en la exclusión, en la frustración de sus expectativas, y eso es causa del resentimiento. Cuando la gente se pregunta por qué Verónica Mendoza tiene tanta votación, de dónde ha salido, es porque hay una base sociológica real de que no está contenta pues con las cosas, y eso hay que reconocerlo. Es un voto súper racional, no es un voto emotivo, es el voto de aquellas personas que no tienen por qué votar por aquello que no le conviene, ¿no? Podemos discrepar, pero tenemos que admitir esa lógica, ¿no? No, entonces, dentro de esa posibilidad, de ese escenario, la bancada de PPK tendría entonces la más frágil, en todo caso, en términos de cohesión, de mantenerse cohesionadas, ¿no? Me parece, porque eso es una bancada que, mira tú, no ha tenido ninguna vinculación ideológica. La vez pasada le llamaron el sancochao. Y no por gusto, el sancochado estalló en 100 pedazos, ¿o no? Si se dividieron todos. Al final, PPK no quedó ninguno. No, pero algunos vemos ya en Fuerza Popular, otros están en el PPC, otros sean... ¿Se acuerdan del sancochado? Este es un sancochado nuevo, versión 2, y ahí tienes gente tú pues que viene del Perú Posible, con algunas trayectorias, tiene gente que tú podrías llamar que viene de la izquierda, como Gino Costa, una ministra aprista. Tienes una ministra que ha sido aprista, pero también fue funcionaria del Fujimorismo, fue funcionaria de Toledo, y la verdad ha estado se mueve perfectamente en todo el estado, no le hace asco ninguna de las jefaturas políticas, porque su adhesión es de buena voluntad, si le creemos, y el tema ideológico político le resulta poco importante. Hablemos de un tema, Ángel. Tú mencionaste el tema del post-García en el APRA. Sí. ¿Qué viene para el APRA? Bueno, puede venir una enorme crisis solamente semejante a la que hubo a la muerte de Yaya La Torre. Acuérdate tú que el partido se fragmentó en dos tendencias, una encabezada por Andrés Tausen y la otra por Villanueva. El partido tuvo no solo la derrota en la elección del año 80-81, sino que además estuvo a punto de fragmentarse. Pero en ese momento es que aparece fulgurantemente, y para suerte del partido, el ascenso de Alan García, ¿no? Que constituyó una suerte de renovación y le permitió al cabo de 5 años o menos alzarse con la presidencia de la República. Yo no sé si vamos a estar en esas condiciones, pero si vive una crisis, lo que vamos a vivir nosotros es un momento en el cual va a haber nuevos liderazgos. García, con todo lo que sabe, con todo lo político que es, y eso hay que reconocerlo. ¿Estas elecciones marcan el fin de una etapa? Diríamos, por ejemplo, Alan García, Lourdes Flores. Mira, y lo digo con pena, no es que me alegre yo de eso, no, nada en mi pensamiento es iconoclasta en la materia. Creo que el APRA, el PPC son los partidos más importantes que ha tenido y longevos que ha tenido el Perú en estos últimos tiempos. Partidos que te aseguran pues necesarios para el orden democrático, y que lamentablemente por un error de cálculo García no midió que la sobreexposición de estos últimos años terminó, como dicen el argot, quemando la imagen, más allá de las palabras. O sea, aquí la gente no lo ha escuchado a García lo que dice, nada de voto seguro, sino la gente ha votado contra una imagen de que no quería verlo, ya se había cansado de él, verlo en el perfil, en la cumbre de la política. Y contra eso, sí. y a eso lo ha acompañado Lourdes Flores. Entonces, dos partidos van a ser sepultados en las urnas y van a entrar a un proceso y dos de figuras descomposición, políticas, ¿no? O muerte o de renovación, como ave fénix, si es que pueden, ¿no? Y con dos figuras políticas que en realidad han marcado el compás en los últimos años. Las más importantes de nuestra generación. Claro, entonces. Las más importantes ahora, de nuestra si bien generación. Es cierto, son los políticos más importantes, eso hay que decirlo, de la nuestra, ¿no? Así de los es. que tenemos ya 60 años, 50 y tantos años. Ahora, cuando uno conversa con algunos militantes apristas que por lo demás en realidad mantienen esa disciplina tradicional, ellos siempre hablan de renovación, pero el tema es que cuando uno escucha a Alan García dice yo no voy a participar a futuro como candidato,
Pero la pregunta que se hacen todos es, ¿pero el control del partido lo seguirá manteniendo o lo seguirá perdiendo? Pero es que Alan ni siquiera ha hecho eso, ha hecho lo peor, que ha sido destruir el partido. Mira, si Alan hubiera amarrado el partido a una corriente, a una estructura, en fin, eso se arregla democráticamente. Pero la estrategia de Alan fue destruir el partido. Sí, impidió que hubiera un candidato presidencial que creo que le tocaba legítimamente a Jorge del Castillo. Impidió, saboteó eso, porque él, para sus fines personales, el partido le resulta incómodo. Yo creo que esto hay que decirlo con toda claridad. Y algo similar ha pasado con Lourdes Flores. Lourdes Flores, ya no siendo ella la representante, la presidenta del partido, habiendo declarado que se retiraba, entra a negociaciones paralelas, te das cuenta, al margen de la institucionalidad partidaria, para, digamos, llevarlo a una situación de hecho. Finalmente no estaba en debate, claro está, que tenían que ir en alianza, porque si no el PPC desaparecía. Pero eso ha sido tan tortuoso, tan beligerante, que ha hecho que el partido no llegue a la alianza, digamos, con la vitalidad necesaria. Por eso las dos estructuras partidarias más importantes, que de hecho debían poner una votación de base, llegan profundamente debilitadas. Y más que alianza de partidos, tenemos la alianza de dos dirigentes que se han portado como caudillos y que están pagando el precio de esa incorrecta decisión adoptada hace algún tiempo y que no les ha dado ningún tipo de beneficio. Por ejemplo, que el tema de Alan García respecto a su relación con el partido se graficaba en un tema así muy simple, ¿no? Y García siempre los enrostraba que los que estaban participando activamente, por ejemplo, participaron en el gobierno, fueron elegidos para el Congreso, se lo debían a él, porque él era el tren que jalaba, ¿no? Sí, pues sí. Un partido que él consideraba, como tú decías, en cierta forma hasta un lastre, ¿no? Un lastre, esa es palabra suya. Sin embargo, ¿no? En esta oportunidad, tal parece, ¿no?, que ese lastre es lo que está jalando y los representantes del Congreso son los que van a salvar la cara, quizás para que pase la valla electoral, y le van a lavar la cara quizás de la humillación de que no pase la valla electoral y puede ser, como tú dices, sepultado el partido aprista en estas elecciones. Esa idea de lastre, García lo ha dicho, se ha ufanado por todos los corrillos, y eso es bien conocido, a punto que si tú hablas con los militantes de bases, dirigentes intermedios en Lima y en provincias, el malestar, el desdén, la frustración, el horizonte ciego es una constante. Es gente que no se ha movido en la campaña, por más que ha habido los intentos finales, los compañeros han estado paralizados o a media caña. Y eso es lo que impide entonces que García se haya estancado en un sólido 6%, ni para adelante ni para atrás. Eso es inadmisible, porque mira, el partido, luego de la debacle gubernamental del año 85, ¿no? Recuerden ustedes cómo con un candidato que tampoco era maravilla, Lucho Alba, ¿no? Era pues carismático en extremo, tuvo un 20%, ¿te acuerdas? ¿No? Esa era la maquinaria del partido. Esa fue maquinaria. Esa capacidad de movilización que había, pues ahora se ha perdido, ¿no? Pero si tú mataste al partido, por ejemplo, los partidos viven pues de las elecciones, ¿no? O sea, se renuevan, ahí vienen, ¿no? Y la gente tiene sus expectativas. Pero tú le cortaste al partido aprista la posibilidad de tuviera un candidato presidencial. Y en ese momento... Y lo redujo a su mínima expresión, cuando tenía posibilidades, ¿no? En ese momento, además, les recuerdo un pequeño detalle. En esos años, el que luego fue presidente Fujimori, mientras estaba candidateando Alba, tenía él luego un programa en el Canal 7. Claro. Concertando, ¿no? Concertando, así es, a través del cual se hizo conocido, y mucha gente olvida ese detalle. Pero el otro elemento que me gustaría preguntarte es lo siguiente: ¿no crees tú que hay también otro factor? La política del expresidente García ha sido correrse hacia el espacio de la derecha, que está bastante ocupado. Y por otro lado, el PPC, y entre paréntesis, se cumple 60 años de la fundación del Partido Demócrata Cristiano, del cual el PPC es una decisión de la derecha de ese partido. También se corre tan a la derecha que incluso su bancada termina en el PPC y en el fujimorismo, que es la derecha de la derecha, sí, ¿no? Y entonces pierden un espacio político, social, que no sé cómo lo van a ganar. Sí, mira, yo estoy plenamente de acuerdo con este análisis. Yo creo que esa es la clave de los últimos tiempos. Mira, nosotros estamos de acuerdo, y hay que decirlo con absoluto énfasis, que el Perú haya crecido.
estamos de acuerdo además con las políticas que han ayudado a que el Perú crezca. Estamos de acuerdo con que se extienda la economía de mercado, que haya algún grado de desregulación, que el Perú se inserte en el mundo, que tengamos, digamos, una actitud abierta hacia la promoción de inversiones y todo lo demás. Eso me parece como instrumentos fundamentales que para y si eso fue lo que no se hizo en la década anterior, es un punto adelante. Pero, como sucede con todas las políticas, si tú exageras y si tú no matizas con otros aspectos, caes en la unilateralidad. Y la unilateralidad aquí ha llevado a que el Perú, paradójicamente, desde que recuperamos la democracia, el crecimiento no haya estado acompañado con el debido desarrollo y la desigualdad se haya extendido. Hoy los que eran ricos son más ricos y hay muchos sectores que no son pobres. Es verdad que ha crecido la clase media. Yo no soy de aquellos que plantea de que el modelo es un desastre y debe ser cambiado por no sé qué cosa. Pero sí es fundamental asumir en serio eso que todos lo dicen de boca y en cada elección 5 años, sí, pues el chorreo no llega, el goteo aquí, que por allá, o sea, todos tienen conciencia y el discurso es igual, ¿no? De que no se atendía debidamente, pero para la gente la sensación es que el sistema de reproducción de las formas de vida no es equitativo. Y ese sentimiento tiene que ser corregido a través de la política. Y resulta entonces fatal que cuando ya tenemos consenso sobre un modelo, incluyendo a la gente de la izquierda, haya los partidos políticos que deberían justamente jugar en la corrección de la desviación, que es que este modelo en su aplicación está generando una bolsa de pobreza o de inequidad, no tengan una política frente a eso. Por eso es que le han dejado el terreno libre a una izquierda que venía desvancijada. Mira, yo más allá de los méritos que puede tener la señora Mendoza, ¿ya? La verdad que ella no era la alternativa principal de la izquierda. Acuérdense ustedes de Gonzalo García. Apenas ganó por 5.000 votos ella, mientras que el otro grupo sacó más de 30.000. Y fueron en 4 grupos la izquierda, en Yehude, Cerrón, Vladimir Cerrón y Santos. Entonces, al comienzo de esta campaña, tú te preguntabas si podían pasar la valla o no, y era una apuesta difícil de hacerlo. Sin embargo, al margen de la izquierda, al margen de los errores, sean chavistas o no, ellos están encarnando hoy día ese sentimiento de reclamo, de malestar, de protesta frente al orden existente. Y eso hay que valorarlo. ¿Para qué? Para poder corregir desde arriba también. Eso es lo que son. La gente no está votando por una ideología determinada. La gente está votando por quien se enfrenta y dice, basta de abusos. Pues, es una actitud. Basta de abusos. Es una actitud coherente. Un jalón de orejas. Así es. Y si pasan a la segunda vuelta, yo creo que va a poner a la orden del día, una vez más, que hay un sector de la población que se hace sentir su voz y no puede ser ninguneada por lo que manejan el poder. Tiene que haber correcciones.